Hola a todos, esta semana en mi newsletter he compartido con vosotros un tema que ha despertado mucho interés y es mi rutina de mañana. Me habéis escrito un montón para contarme cuál es vuestra rutina y cuáles son vuestros problemas a la hora de levantaros y organizaros por la mañana. Así que he pensado que sería un tema muy interesante para traeros aquí al canal. Si no me conoces, mi nombre es Sara y mi misión es ayudarte a simplificar tu espacio para que puedas dedicar tu tiempo a las cosas que realmente te importan. Si te interesan los vídeos sobre minimalismo, organización y productividad, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno. Gracias. Ahora, una cosa que se puso muy de moda en un momento dado en internet, en YouTube, era la rutina de las 5 de la mañana. Yo no me levanto a las 5 de la mañana, pero para mí lo importante no es la hora a la que te levantas, no es el numerito, sino tener un espacio libre mental entre el momento en el que te levantas y el momento en el que tu día comienza y tu atención se empieza a desviar. Así que hoy os voy a hablar de mi rutina. Espero poder inspiraros para que vosotros creéis una rutina que os funcione a vosotros. Recordad que esto me funciona a mí y si os gusta alguno de estos puntos y queréis implementarlos en vuestra vida y tenéis alguna pregunta, ya sabéis dónde estoy, me podéis preguntar en los comentarios. Ahora, una buena rutina de mañana empieza siempre la noche anterior. Yo tengo una rutina de noche muy bien establecida que me ayuda a comenzar el día siguiente ya al 100% y sin tener que perder tiempo en distracciones. Y la primera regla para una rutina de noche bien establecida y funcional es acostarte a la hora apropiada y siempre a la misma hora, es decir, establecer una rutina constante. Mi despertador suena a las 6 de la mañana, con lo cual siempre estoy en la cama a las 10 de la noche. Obviamente en distintos países y en distintas culturas esto puede variar un poquito. Yo vivo en Inglaterra y nos tenemos que levantar bastante pronto, con lo cual me acuesto pronto. Yo creo que la regla de oro aquí es dormir entre 7 y 8 horas, es tener ese tiempo para que tu cuerpo descanse y para que tu cerebro y tu mente descansen. Sabemos positivamente que la falta de sueño trae unas consecuencias bastante graves en nuestra salud. Por ejemplo, está muy ligada a la pérdida de memoria a largo y a corto plazo, está muy ligada a problemas, dolencias de salud físicas y a problemas de salud mental. La gente que duerme poco es más propensa a problemas como depresión y ansiedad. Por eso es súper importante que cuidemos ese aspecto de nuestra vida. Otra cosa que hago todas las noches y que para mí es súper importante es preparar la ropa que me voy a poner al día siguiente. Y esto lo hago por dos motivos. El primer motivo es porque no quiero andar tomando decisiones a esas horas de la mañana. Yo estoy medio dormida a las 6 de la mañana, como todo el mundo, y me cuesta más trabajo tomar esas pequeñas micro decisiones. Si lo preparo el día anterior, ese problema, esa fricción, la elimino por la mañana. Y además, esa hora que tengo entre las 6 y las 7 de la mañana es súper preciosa, es una hora muy valiosa para mí, me cuesta mucho trabajo levantarme para andar perdiéndola en qué me pongo, cómo lo encuentro, cómo me queda. Directamente, si lo tengo preparado, me lo pongo y no tengo que pensar, me puedo ir directamente a mi rutina de mañana. Y hablando de despertarse por la mañana, mi despertador es una herramienta súper importante. Yo no me despierto con el móvil, me despierto con un despertador antiguo de los Casios, que solo puedes apagar una vez, no te dan la opción de los 5 minutitos más. Y esto lo hago con una intención muy clara y es levantarme sí o sí. Hay un montón de estudios que explican por qué dormir 5 minutitos más puede ser muy dañino para tu día, para tu productividad durante la mañana. Y esto es por una causa muy sencilla. Se llama inercia del sueño. Cuando estamos dormidos, cuando nosotros dormimos por la noche, dormimos en ciclos en los que dormimos más profundamente y luego tenemos un sueño menos profundo. Y estos ciclos duran unos 90 minutos. Lo que ocurre es que cuando nuestro cuerpo está acostumbrado a levantarse siempre a la misma hora, empezamos a salir del ciclo profundo, nuestro cerebro se empieza a despertar. En mi caso, a las 6 de la mañana, mi sueño es menos profundo. Ahora, si mi despertador suena y me levanto, bien.
me he levantado. Si mi despertador suena y no me levanto, mi cerebro tiende a comenzar otro ciclo y tiende a ir hacia el sueño profundo otra vez. Y despertarse ahí es muchísimo más difícil. Vamos a entrar en ese ciclo de los 90 minutos y nos va a llevar prácticamente toda la mañana despertarnos, volver otra vez al estado de alerta y de estar despejados que queremos tener. Vamos a estar medio groguis toda la mañana. Y mi rutina de mañana se divide en dos partes. La primera es mi rutina de autocuidado y esta es esa hora entre las 6 y las 7 de la mañana que dedico a mí. Ahora, yo sé que muchas de nosotras pensamos que somos superwoman, que podemos con todo y que vamos a batallar todo el día, pero necesitamos nuestro cariño y nuestro cuidado y necesitamos mimarnos para poder tener esa energía para afrontar el día. Y por eso tengo una serie de rutinas muy establecidas. Ahora, mis mañanas no son siempre las mismas. Si eres mamá, sabes que es posible que algo pase cuando menos te lo esperas. Y lo primero que hago es mi rutina de cuidado de la piel. Ahora que ya estoy en una edad más madurita, mi rutina es un poquito más profunda, digamos, utilizo más productos, pero este es un hábito que he tenido desde siempre. Aunque fuera solo lavarme la cara y ponerme un poquito de crema hidratante, la que fuera, siempre he tenido esa rutina de tener unos minutos en el baño conmigo misma y es muy beneficioso. Y ya no es beneficioso solo para tu piel, que lo va a notar, es beneficioso para tu estado de ánimo y cómo va a empezar el día. Otra cosa que me gusta hacer por las mañanas es cuidar mis emociones. Ahí es donde el journaling entra en juego. Journaling no es algo que yo haga siempre, no lo hago todos los días y tampoco lo hago en todas las etapas de mi vida. Hay veces que no me hace falta, pero hay épocas en mi vida en las que necesito soltar las cosas que me están preocupando. Ahora, el journaling hay un montón de maneras de hacerlo. Puedes escribir afirmaciones positivas, puedes dar gracias, puedes explicar lo que te preocupa. Hay un montón de maneras de hacer journaling. Si tú no estás en el mundo del journaling, cuando yo empecé a hacer esto, empecé con un concepto que es el micro journaling. Lo que hacía es cuando necesitaba soltar algo, cuando tenía algo en mi cabeza que necesitaba soltar, lo apuntaba en mi móvil. En mi aplicación gratuita de notas, me ponía a escribir la idea que tenía y eso empezó a generar el hábito de escribir lo que estaba pensando y todavía lo hago. Todavía hay veces que estoy en la calle, estoy pensando algo, de repente se me ocurre algo que me preocupa y en 2 líneas lo apunto en mi móvil. Esto me da la capacidad de soltarlo y dejarlo ir. Y ahora que ya me he ocupado de mi estado de ánimo, voy a empezar a cuidar de mi mente. Y esto es una regla que sigo desde hace más de 10 años y que me ha ayudado a desarrollarme como persona. Todas las mañanas dedico entre 10 y 20 minutos a leer, a aprender, a hacer un curso, lo que sea que me esté aportando conocimiento. 10 minutos cada día tienen un impacto a largo plazo impresionante y te ayudan un montón a crecer como persona. Y aquí es donde empieza mi segunda parte de la rutina de mañana. Es cuando se levanta mi familia, ellos se levantan, mis chicos se levantan a las 7 y ahí es donde empieza el movimiento en casa y empezamos todos a estar más activos. La verdad es que tenemos el privilegio de poder desayunar todos juntos y poder pasar un ratito todos juntos hablando y conectando a esas horas de la mañana. Tengo que admitir que conectar con mis chicos a esas horas requiere un poquito de trabajo porque no son personas de mañana, pero siempre hacemos el esfuerzo por lo menos tener una pequeña conversación. Entre las 7 y las 8 son cuando los tres empezamos a trabajar nuestros no negociables, ¿no? Pues para mi peque tiene los suyos, mi marido tiene los suyos y yo tengo los míos. Los míos los he mencionado un montón de veces en este canal. Mis no negociables son vaciar el lavavajillas, barrer el suelo y poner una lavadora. Y yo sé que con esas 3 cosas ayudan a que mi casa funcione muchísimo más fácilmente, además de lo que los demás hacen. Los no negociables suelen llevar muy poquito tiempo, son vaciar el lavavajillas, lleva unos minutos, barrer igual y poner una lavadora lleva segundos y esto me deja tiempo para también planear mi día. Eso se hace también en 5 minutos y es sentarme y planear en bloques de tiempo qué es lo que voy a hacer, mis prioridades para el día, si tengo que grabar un vídeo o si tengo que editar o crear mis posts de Instagram,
lo voy poniendo en bloques de tiempo y esto me permite tener claridad en lo que tengo que hacer, priorizar y no perder tiempo pensando luego durante el día qué es lo que me toca. De nuevo, yo tengo el privilegio de trabajar desde casa y esto es algo que no todo el mundo puede, pero creo que hay un aspecto de nuestra vida que es muy importante y es mover nuestro cuerpo. Tengo que admitir que mover mi cuerpo es una de las cosas más difíciles, es incluso más difícil que levantarme a las 6 de la mañana. Me cuesta muchísimo trabajo arrancar y es algo que me ha pasado toda la vida y con lo que vivo. Ahora, lo que he conseguido hacer es emparejar el hábito de salir y hacer ejercicio con algo que absolutamente tengo que hacer, como es pasear a mi perro. Así que el esfuerzo que hago es durante todos los días de la semana invertir entre 30 y 60 minutos en estar fuera en la calle moviendo mi cuerpo. Un ejemplo de las cosas que hago durante la semana, pues si tengo menos tiempo o el día está muy malo y no me apetece estar en la calle porque hace frío, suelo hacer un paseo en mi barrio y andar por lo menos deprisa durante unos 30 minutos. Si tengo un poquito más tiempo o si hace buen día o si me encuentro con ganas, intento hacer otras actividades, por ejemplo, salir a dar una vuelta en la bici durante una hora, eso está genial. Y también tengo la suerte de vivir cerca de campo y de bosque, así que me dedico a hacer un poquito una rutita de trekking pequeña de una hora y esto me hace que mi corazón vaya un poquito más deprisa, me hace moverme y también me hace despejarme y salir a la calle. Además, esto trae oxígeno a mi cerebro, que es lo que necesito para crear un montón de contenido para vosotros. Si quieres saber un poquito más sobre cómo introducir estos no negociables en tu rutina de mañana, te dejo aquí este vídeo que te va a ayudar con este proceso. Si te ha gustado este vídeo, si te ha aportado valor, te invito a que le des al like, que ayuda muchísimo a que YouTube expanda el contenido a más audiencia. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.